Hola, hola, bienvenidos a Ligurumi. Hoy vamos a estar realizando a Baby Groot. En esta ocasión le vamos a hacer dos outfits navideños, especialmente para esta época navideña. Y va a estar midiendo de acá hasta la corteza 15 centímetros y medio de alto. También vamos a tener en cuenta que si lo necesitas hacer sin esta parte de los detalles, puedes hacerlo de igual manera en el videito. Lo voy a dejar bien explicado. Y no olvides que en la descripción de este video te voy a dejar tanto el código de los colores como el tamaño de los ojitos. Y dejando esto claro, comencemos con el video. Vamos a empezar realizando el cuerpito. En esta ocasión voy a estar usando este color café claro y un crochet de 2 milímetros. Entonces vamos a comenzar con los piecitos. Voy a hacer un anillo mágico y en él voy a realizar 6 puntos bajos. Para la segunda ronda vamos a tejer 6 aumentos. En total nos deben de quedar 12 puntos bajos. En la ronda 3 voy a estar tejiendo un punto bajo y un aumento por 6 veces y en total nos deben de quedar 18 puntos bajos. En la ronda 4 vamos a comenzar con un punto bajo y un aumento. Y continuamos con 2 puntos bajos y un aumento por 5 veces y terminamos con un punto bajo. En total nos deben de quedar 24 puntos bajos. Para la ronda 5 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces y en total nos deben de quedar 30 puntos bajos. Para la ronda 6 vamos a estar tejiendo punto bajo en relieve por atrás, entonces ingreso con mi crochet desde atrás del punto, paso por delante, saco mi hebra y hago mi punto bajo. Y es lo que vamos a repetir por toda esta ronda. En total nos deben de quedar 30 puntos bajos en relieve. Ahora vamos a tejer de la ronda 7 a la 9, 3 rondas de 30 puntos bajos. Aquí ya terminé la ronda 9,
Lo siguiente que voy a hacer es la parte del acetato, entonces voy a tomar esta parte y voy a medir para así hacer el círculo. Y recuerden que yo voy tejiendo de una vez el otro piecito para que me queden del mismo tamaño y no me quede uno más grande que el otro. Aquí ya tengo el acetato cortado, ahora lo voy a medir. Si ustedes quieren pueden cambiarlo también por cartón o si quieren por silicona caliente. Lo único que deben hacer es aplicar, dejar que quede bien firme y pues esperar a que se seque. Ahora voy a, ya que estoy acá verificando que sí me quede, lo siguiente que voy a hacer es pegarlo. Yo voy a estar usando silicona fría para pegarlo. Y esta hebrita también ya la podemos cortar. Aquí ya terminamos de poner el acetato, vamos a dejar que se seque un poco y ahora sí vamos a continuar tejiendo la ronda 10. En esta ronda vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución por 5 veces. En total nos deben de quedar 25 puntos bajos. Vamos a continuar tejiendo de la ronda 11 a la 13, 3 rondas de 25 puntos bajos. Ya terminé la ronda 13, ahora vamos a tejer la ronda 14. Entonces vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución por 5 veces y en total nos deben de quedar 20 puntos bajos. Bueno, aquí vamos a parar y vamos a rellenar un poco el piecito. Aquí si ustedes desean pueden compactar el relleno con una aguja de fieltrar. Después de que hayamos rellenado un poquito el piecito, vamos a continuar tejiendo de la ronda 15 a la 17, 3 rondas de 20 puntos bajos. Aquí ya llegué a la ronda 17, si desean pueden rellenar un poquito más acá el piecito. Y para la ronda 18 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución por 5 veces. En total nos deben de quedar 15 puntos bajos.
Aquí voy a parar nuevamente y voy a rellenar un poco más la piernita para que después no se me dificulte. Ahora vamos a tejer la ronda 19 y vamos a hacer 15 puntos bajos. Aquí vamos a parar y vamos a rellenar la piernita. Recuerden que vamos a tejer otra piernita de la misma manera y cuando ya esté lista vamos a empezar a hacer la unión de las piernitas. Entonces voy a sacar acá el marcador y voy a tejer 5 puntos bajos de más. Hago 3 cadenas y voy a tomar mi otra piernita que ya la tengo lista y voy a unir 2 puntos antes del final, acá, 1 y 2. Hago un punto bajo y en este punto voy a poner el marcador, que es el que me va a indicar que va a ser mi primer punto bajo. Y voy a continuar tejiendo hasta llegar a mi punto 14. Voy a realizar mi punto 15. Recuerden que yo acá hago una especie de disminución para que no me quede el tejido abierto. Entonces acá ingreso tomando la hebra delantera de este punto y voy a tomar la hebra que me queda del primer punto que hice acá, que sería esta hebrita, y hago mi punto bajo. Ahora voy a continuar tejiendo 3 puntos bajos en las cadenas. Y aquí voy a hacer nuevamente una disminución. Entonces acá tengo este punto de acá atrás. Voy a tomar esa hebra delantera y la hebra delantera del siguiente punto. Y nuevamente hago una disminución de punto bajo. Esta parte es opcional, si ustedes dejen súper apretado y no lo ven necesario, no lo hagan. Y vamos a continuar tejiendo 14 puntos bajos. Aquí ya llegamos nuevamente a las cadenas y voy a finalizar tejiendo los 3 puntos bajos en las cadenas. Aquí en total nos debieron de quedar 36 puntos bajos. Ahora vamos a continuar con la ronda 21 y vamos a tejer
36 puntos bajos. Para la ronda 22 vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahora voy a hacer una disminución invisible. Tomamos las dos hebras delanteras y hago la disminución. Y voy a continuar tejiendo 17 puntos bajos. Hago acá nuevamente otra disminución. Y voy a continuar tejiendo 9 puntos bajos. En la ronda 23 vamos a tejer 34 puntos bajos. En la ronda 24 vamos a tejer 6 puntos bajos. Hago una disminución. Tejo nuevamente 6 puntos bajos. Hago nuevamente una disminución. Tejo nuevamente 6 puntos bajos. Ahora hago otra disminución. Tejo 8 puntos bajos. Y voy a finalizar con una disminución. En total nos debieron quedar 30 puntos bajos. Ahora vamos a continuar tejiendo de la ronda 25 a la 32, 8 rondas de 30 puntos bajos. Aquí ya llegué a la ronda 32. Lo siguiente que voy a hacer es terminar de rellenar bien el cuerpito y voy a dejarlo a un ladito para empezar a hacer los bracitos. Para los bracitos vamos a hacer un anillo mágico y en él voy a hacer 8 puntos bajos. Y vamos a continuar tejiendo de la ronda 2 a la 15, 14 rondas de 8 puntos bajos.
Recuerden que vamos a estar tejiendo los dos bracitos de la misma manera. Aquí ya terminé de tejer el bracito, ya corté la hebra, realmente yo no la dejo tan larga y voy a jalar en esta parte. Si desean acá pueden también esconder ya esta hebrita acá adentro. Y también ya tengo listo el otro bracito. Aquí voy a hacer lo mismo. Escondemos esta hebra. Y ya teniendo los dos bracitos listos, lo siguiente que voy a hacer es unir al cuerpito. Entonces voy a tomar ya el cuerpito. Acá ya podemos quitar el marcador. Y voy a tejer inicialmente 6 puntos bajos. Ahora voy a tomar uno de los bracitos y aquí voy a contar 3 puntos bajos después de acá del final, 1, 2 y acá en este tercer punto voy a ingresar por dentro de esta manera y voy a tomar un punto del cuerpito de esta manera y hago un punto bajo. Este punto bajo lo voy a dejar bien ajustado para que no se me vaya a abrir. Voy a tejer nuestro segundo punto bajo, tomando un punto del brazo, un punto del cuerpo. Hago un tercer punto bajo. Y voy a hacer el cuarto punto, que sería acá en este punto final. De esta manera ya tendríamos unido esta parte del bracito. Ahora voy a continuar tejiendo 11 puntos bajos. Ahora vamos a continuar uniendo el siguiente bracito. Voy a hacer lo mismo, entonces voy a tomar 1, 2 acá en el tercer punto después del final. Ingreso por dentro del bracito y voy a ubicar un punto de acá del cuerpo. En este que sería el siguiente, ajusto y hago un punto bajo. Voy a hacer lo mismo con el segundo. Tomo un punto acá del cuerpo y uno con punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo 5 puntos bajos. Aquí, si ustedes desean ajustar bien esta partecita, pueden hacer lo siguiente. Entonces van a tomar con una aguja lanera,
van a pasar por acá en un punto de adentro, puede ser en este. Y aquí en este espacio lo que van a hacer es ingresar por dentro y así hacemos un nudito y ya queda más fija esta parte. Y de igual manera en este lado. Aquí ya podemos guardar estas hebritas acá adentro. Y vamos a tejer la ronda 34. Entonces en esta ronda voy a hacer 4 puntos bajos. Acá ponemos el marcador nuevamente. Aquí voy a hacer una disminución. Y voy a continuar tejiendo los 4 puntos bajos del bracito. Tomo este primer punto, ajusto y tejo el primer punto bajo del bracito. Nuestro segundo, tercero y cuarto punto. Aquí voy a continuar tejiendo 4 puntos bajos, entonces recuerden dejar bien ajustada esta hebra. Aquí voy a hacer una disminución. Ahora tejemos 5 puntos bajos. Y vamos a tejer nuevamente los 4 puntos bajos del bracito. Continuamos tejiendo una disminución. Y vamos a finalizar con 3 puntos bajos. Aquí voy a parar, voy a rellenar un poco más el cuerpito y de paso voy a poner el alambre para articular los bracitos. Ya terminé de rellenar el cuerpito, ahora vamos a colocar el alambre. Aquí ya lo tengo listo, en este momento con las punticas así cerraditas me está midiendo 12 centímetros. En la ronda 35 vamos a tejer 4 puntos bajos. Hacemos una disminución. Continuamos tejiendo 2 puntos bajos. Y aquí vamos a hacer nuevamente una disminución. Tejemos 3 puntos bajos. Hago acá una disminución.
Tejo nuevamente 3 puntos bajos. Hago aquí una disminución. Tejo 2 puntos bajos. Hago acá una disminución. Y termino con 3 puntos bajos. En la ronda 36 vamos a tejer un punto bajo y una disminución por 7 veces, terminando con un punto bajo. Aquí vamos a parar y vamos a rellenar un poco más el cuerpo. Así nos debe estar quedando. Ahora para la ronda 37 vamos a hacer una disminución. Pongo el marcador. Voy a continuar tejiendo 5 puntos bajos. Hago una disminución. Y terminamos tejiendo 6 puntos bajos. Aquí si desean pueden rellenar ya un poco más esta partecita de acá y vamos a continuar tejiendo de la ronda 38 a la 44, 7 rondas de 13 puntos bajos. Recuerden que esta parte yo la tejo bien ajustada y a medida que voy subiendo voy poniendo el relleno y con la aguja de filtrar voy compactando el tejido para que me quede un poquito más firme el cuellito. Aquí ya terminé la ronda 44, también ya rellené un poco más el cuello y para la ronda 45 vamos a tejer 6 disminuciones y voy a terminar con un punto bajo. Es decir, que me deben de quedar 7 puntos bajos. Aquí ya terminé y podemos cortar esta hebra. Y aquí antes de hacer el cierre final voy a rellenar un poquito más el cuello.
Aquí ya terminé de rellenar el cuellito y ya tengo enhebrada mi aguja, entonces voy a pasar de afuera hacia adentro tomando solo la hebra delantera y voy a jalar acá un poco. Y esto es lo que voy a hacer por toda esta ronda. Aquí ya pueden esconder esta hebrita. Yo antes voy a hacer un nudito. Voy a pasar acá en este punto. Y voy a pasar acá por la mitad. Y ahora sí voy a esconder la hebrita. Listo, ahora sí nos quedaría el cuerpito. Recuerden que esta es la parte de atrás. Aquí nos vamos a fijar en los piecitos. Es muy fácil de identificar. Y lo siguiente que vamos a estar tejiendo es la cabecita. Para realizar la cabeza voy a comenzar haciendo un anillo mágico y en él voy a tejer 7 puntos bajos. Aquí cierro el anillo mágico. Y para la segunda ronda voy a hacer 7 aumentos, es decir, que me deben de quedar 14 puntos bajos. Ahora vamos a continuar tejiendo de la ronda 3 a la 10, 8 rondas de 14 puntos bajos. Vamos a tener en cuenta que esta parte del derecho va a quedar hacia adentro, es decir, así. Y esta sería la parte del revés, que es la que va a quedar mirando hacia afuera. Y de esta manera vamos a crear nuestro cuello falso. De esta manera nos debe quedar el cuello, si logran ver, esta es la parte del revés. Y ahora vamos a tejer la ronda 11. Entonces, para la ronda 11 vamos a tejer en back loop, es decir, tomando la hebra de atrás y vamos a hacer un punto bajo y un aumento por 7 veces. En total nos deben de quedar 21 puntos bajos. Para la ronda 12 voy a comenzar tejiendo un punto bajo y un aumento, tomando el punto completo. Y voy a continuar tejiendo 2 puntos bajos y un aumento por 6 veces, finalizando con un punto bajo, y en total nos deben de quedar 28 puntos bajos. En la ronda 13 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir por 7 veces y en total nos deben de quedar 35 puntos bajos.
En la ronda 14 voy a comenzar tejiendo 2 puntos bajos y un aumento. Y vamos a continuar tejiendo 4 puntos bajos y un aumento por 6 veces, terminando con 2 puntos bajos. En total nos deben de quedar 42 puntos bajos. Para la ronda 15 voy a tejer 5 puntos bajos y un aumento por 7 veces y en total nos deben de quedar 49 puntos bajos. Ahora vamos a continuar tejiendo de la ronda 16 a la 20, 5 rondas de 49 puntos bajos. Ya terminé de tejer la ronda 20, ahora vamos a tejer la ronda 21. En esta ronda voy a estar tejiendo primero 19 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 cadenas, dejo un punto bajo sin tejer y en el siguiente tejo un punto bajo y voy a tejer acá en total 9 puntos bajos. Ahora tejo nuevamente 2 cadenas, salto un punto bajo y en el siguiente tejo un punto bajo. Y voy a tejer en total 19 puntos bajos. En la ronda 22 vamos a comenzar con 19 puntos bajos. Aquí ya llegué donde están las 2 cadenas y voy a ingresar por donde está este espacio y voy a hacer un punto bajo de esta manera. Y voy a continuar tejiendo 9 puntos bajos. Aquí nuevamente están las 2 cadenas, ingreso acá donde está el espacio y hago un punto bajo y voy a continuar tejiendo 19 puntos bajos.
Ahora vamos a continuar tejiendo de la ronda 23 a la 25, 3 rondas de 49 puntos bajos. Y vamos a tener en cuenta que estos espacios que dejamos aquí es para poner los ojitos de seguridad. Ya terminé la ronda 25, ahora voy a continuar con la ronda 26. En esta ronda voy a comenzar tejiendo 3 puntos bajos y un aumento. Y voy a continuar tejiendo 6 puntos bajos y un aumento por 6 veces y terminamos con 3 puntos bajos. En total nos deben de quedar 56 puntos bajos. Ahora vamos a continuar tejiendo de la ronda 27 a la 28, 2 rondas de 56 puntos bajos. Ya terminé la ronda 28, ahora voy a parar y vamos a colocar los ojitos. Entonces acá en el espacio que me quedó vamos a poner el ojito y de igual manera acá. Yo en este momento estoy usando unos ojitos de 12 milímetros, pero si ustedes desean pueden usar ojitos más grandes, siento que también quedaría muy tierno. Y vamos a ponerle los taponcitos. Y cuando ya estén bien asegurados los ojitos, lo que vamos a hacer es quemar estas punticas. Ya que tengamos lista la parte de los ojitos, vamos a continuar con el tejido. Vamos a continuar tejiendo la ronda 29. Esta ronda la vamos a tejer tomando la hebra de atrás. Vamos a hacer primero 3 puntos bajos. Ponemos el marcador. Hago una disminución. La disminución que voy a hacer es la tradicional. Entonces voy a ingresar acá, saco hebra, ingreso en el siguiente punto, saco hebra y ahí sí hago mi disminución de punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo 6 puntos bajos y una disminución por 6 veces, terminando con 3 puntos bajos. Y en total nos deben de quedar 49 puntos bajos. En la ronda 30 vamos a tejer 5 puntos bajos y una disminución por 7 veces y en total nos deben de quedar 42 puntos bajos.
En la ronda 31 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Y voy a continuar tejiendo 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces y vamos a finalizar con 2 puntos bajos. En total nos van a quedar 35 puntos bajos. Aquí ya vamos a parar y vamos a empezar a rellenar la cabecita. Ya rellené la cabecita, de esta manera nos debe estar quedando y vamos a hacer la ronda 32. En esta ronda vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución por 7 veces y en total nos deben de quedar 28 puntos bajos. Para la ronda 33 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución por 7 veces y en total nos deben de quedar 21 puntos bajos. En la ronda 34 vamos a hacer un punto bajo, una disminución y esto lo vamos a repetir por 7 veces y en total nos deben de quedar 14 puntos bajos. Acá antes de continuar voy a parar y voy a terminar de rellenar esta parte de la cabecita. Listo, aquí ya terminé de rellenar bien esta partecita. Ahora vamos a hacer la ronda 35. Y en esta ronda lo que voy a hacer es 7 disminuciones. Aquí ya llegué al final, jalamos la hebra y la cortamos. Aquí si quieren pueden rellenar un poquito más y vamos a enhebrar esta hebra con una aguja lanera. Vamos a hacer el cierre, vamos a pasar de afuera hacia adentro tomando solo la hebra delantera. Y así vamos a tomar todos los puntos. Cerramos ya bien y lo siguiente que voy a hacer es tomar un punto de acá y hago un nudito para asegurar y escondo la hebra.
Y de esta manera ya tendríamos la cabeza lista. Ahora lo que voy a hacer es la corteza que va acá. Acá nos vamos a ubicar en la hebra delantera que nos quedó. Acá verifico que este sea mi punto del final y este sería mi punto de inicio. Si logran ver ahí como una unión. Ingreso en este primer punto y voy a asegurar con una cadena. Ahora lo siguiente que voy a hacer es una disminución, entonces en este punto saco la hebra, tomo el siguiente punto, saco nuevamente la hebra y hago la disminución de punto bajo de esta manera. Ingreso en el siguiente y voy a hacer lo mismo. Tomo los dos puntos y hago una disminución. Y así por toda esta fila. En total nos deben de quedar 28 puntos bajos. Aquí ya tengo mis 28 disminuciones. Estas disminuciones se hacen para que la parte de la corteza cuando la hagamos no nos quede toda abierta. Y lo siguiente que voy a hacer es ir directamente al primer punto y hago un punto deslizado de esta manera para hacer el cierre acá. Y voy a subir con 4 cadenas. Ahora me voy a devolver haciendo medios puntos altos, entonces esta sería mi primera cadena. Voy a empezar desde la segunda cadena. Tomo lazada en la segunda cadena, ingreso y hago mi medio punto alto. Hago lo mismo en la segunda cadena y en la tercera cadena. Ahora me voy a dirigir a este punto y voy a hacer un punto deslizado. En el siguiente punto voy a tomar y voy a hacer nuevamente otro punto deslizado y tomando la hebra delantera del punto voy a hacer nuevamente 3 medios puntos altos. Aquí se van a dar cuenta que esta parte debe quedar como un bordecito. Ahora voy a hacer una cadena, giro y voy a devolverme con 3 medios puntos altos tomando la hebra de atrás. Aquí hago punto deslizado acá en este primer punto. Paso al siguiente punto y hago punto deslizado. Giro y me devuelvo nuevamente con 3 medios puntos altos tomando la hebra de al frente. Hago cadena, giro y me devuelvo tejiendo por la hebra de atrás. Vamos a hacer nuevamente 3 medios puntos altos.
Aquí me dirijo nuevamente a la base y hago punto deslizado. Voy al siguiente punto, hago punto deslizado, giro y voy a hacer 3 medios puntos altos tomando la hebra delantera. Y lo siguiente que voy a hacer son 3 cadenas, giramos y desde la segunda cadena voy a tejer mi primer medio punto alto, tejo el segundo y termino tejiendo los 3 medios puntos altos de acá, tomando la hebra de atrás. En total nos deben de quedar 5 medios puntos altos. Me dirijo nuevamente a un punto de la base, hago punto deslizado, paso al siguiente punto, hago nuevamente un punto deslizado, giro y aquí voy a tejer 5 medios puntos altos tomando la hebra delantera. De esta manera. Hacemos cadena, giramos y recuerden que acá vamos a tejer tomando la hebra de atrás del punto y vamos a hacer nuestros 5 medios puntos altos. Acá nos dirigimos a la base, hacemos un punto deslizado. En el siguiente punto hacemos otro punto deslizado, giramos y vamos a hacer 5 medios puntos altos tomando la hebra delantera. Aquí voy a hacer 3 cadenas, giro y voy a tejer desde la segunda cadena. Voy a hacer mi primer medio punto alto, hago el segundo y voy a continuar tejiendo los 5 medios puntos altos tomando la hebra de atrás. En total vamos a tener 7 medios puntos altos. Nos dirigimos a la base, hago punto deslizado, en el siguiente punto hago punto deslizado, giro y recuerden que acá vamos a tejer tomando la hebra delantera, entonces vamos a hacer en total 7 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer 4 cadenas, giramos y recuerden que vamos a tejer desde la segunda cadena, entonces hacemos nuestros 3 medios puntos altos en las cadenas.
Y vamos a continuar tejiendo los 7 medios puntos altos tomando la hebra de atrás. En total vamos a tener 10 medios puntos altos. Acá me dirijo a la base, hago un punto deslizado, en el siguiente hago nuevamente otro punto deslizado, giro y aquí voy a hacer 10 medios puntos altos tomando solo la hebra delantera. Aquí hago una cadena, giro y voy a tejer 10 medios puntos altos tomando la hebra de atrás. Ahora unimos con punto deslizado acá en este punto. En este siguiente punto hago punto deslizado, giro y voy a tejer 7 medios puntos altos tomando la hebra delantera. Acá hago 2 cadenas, giro y desde la segunda cadena voy a hacer mi primer medio punto alto y continúo tejiendo por la hebra de atrás 7 medios puntos altos. En total nos deben de quedar 8 medios puntos altos. Acá me dirijo nuevamente a la base, uno con punto deslizado, en el siguiente punto hago punto deslizado, giro y voy a hacer 6 medios puntos altos tomando la hebra delantera. Hago cadena, giro y voy a hacer 6 medios puntos altos tomando la hebra de atrás. Me dirijo acá al siguiente punto en la base, hago punto deslizado, en el siguiente hago nuevamente punto deslizado, giro y voy a tejer 3 medios puntos altos, tomando la hebra delantera. Hago cadena, giro y hago nuevamente 3 medios puntos altos, tomando la hebra de atrás. Aquí me dirijo al siguiente punto y hago un punto deslizado. En el siguiente punto hago nuevamente un punto deslizado, giro y voy a tejer 3 medios puntos altos tomando la hebra delantera.
Aquí hago cadena, giro y vamos a tejer 3 secuencias iguales que esta. Entonces van a ser 6 filas donde vamos a tejer empezando acá 3 puntos bajos tomando la hebra de atrás, nos devolvemos tomando la hebra delantera, también 3 puntos bajos, cadena, giramos y así por toda esta parte hasta llegar al final. Entonces acá nuestros 3 medios puntos altos tomando la hebra de atrás. Nos dirigimos a la base, hacemos punto deslizado, en el siguiente lo mismo, giramos y hacemos nuestros 3 medios puntos altos tomando la hebra delantera. Cadena, giramos, 3 medios puntos altos tomando la hebra de atrás. Hacemos punto deslizado en el siguiente punto, en el siguiente hago lo mismo, giro y repetimos lo mismo. Aquí ya llegué a la fila 28. Ustedes pueden contar las filitas y vamos a hacer una cadena y vamos a cortar esta hebra. Aquí vamos a jalar y lo siguiente que voy a hacer es unir con esta partecita. Y aquí me dirijo a este punto, paso la hebra y tomo estos 2 punticos. Ahora paso a este siguiente punto, cierro nuevamente, paso al siguiente, que sería este, y al siguiente de este punto de acá. Aquí tomo esta hebrita de adelante de esta manera. Aquí ustedes pueden hacer otra costura, yo la voy a dejar de esta manera, voy a ingresar acá adentro. Aquí ya tengo las 2 hebritas juntas, vamos a hacer un nudito. Y voy a terminar de esconder las 2 hebritas. Así nos debe estar quedando la cabecita. Lo siguiente que vamos a hacer es la parte de los ojitos. Lo primero que voy a hacer es el hundimiento de los ojitos. Voy a ingresar acá en este punto. Y aquí voy a dejar esta hebra larguita. Voy a volver a pasar nuevamente en esta misma hilera y voy a tomar este punto de acá abajo. Y voy a ir directamente al otro ojito de esta manera.
Y aquí voy a dirigirme, me ubico en esta misma fila, acá en este punto, y paso hacia arriba. Y ustedes aquí le pueden hacer el hundimiento de los ojitos lo más que deseen, puede ser así. Yo realmente no lo dejo tan hundido, más o menos sería como de esta manera. Y lo siguiente que voy a hacer es, voy a sostener acá mi ojito, voy a jalar la hebra y voy a ingresar acá en otro punto. Paso nuevamente por otro punto. Ajustamos nuevamente. Y ahora voy a hacer lo mismo con este ojito. Acá ya hago un nudito. Y voy a tomar las dos hebras y voy a esconder acá dentro de la cabecita. Aquí ya acomodamos esta parte de acá arriba. Y lo siguiente que voy a hacer es el bordado, entonces vamos a iniciar con la lana blanca. Listo, aquí ya enhebré mi lana blanca. Lo siguiente que voy a hacer es ingresar acá en un punto y voy a salir en este punto de acá. Este sería mi borde. Voy a ingresar un punto abajo. Ahora voy a hacer lo mismo acá. Entonces me fijo que salga en la misma hilera. Ahora vamos a seguir bordando con este color café que es un poquito más oscuro. Y aquí voy a salir en este punto. Entonces, si me guío por esta orilla sería 1, 2 puntos hacia abajo. Ingreso por este mismo lado. Y aquí voy a subir. Y voy a sacar acá en este punto. Aquí me voy a devolver y voy a salir en el punto de acá guiándome por esta misma hilera. Acá me voy a dirigir a este punto que estaría al lado de este punto café.
y hago lo mismo en el otro ojito. Aquí me voy a ubicar y voy a ingresar por esta misma hilera. Voy a subir 1, 2, 3 puntos y aquí voy a salir. Entonces solo debo correr un puntico al lado. Y aquí me voy a dirigir por esta misma hilera. Voy a subir 1, 2 filas y aquí voy a ingresar y voy a salir al otro lado. Entonces acá ya puedo salir directamente en esta hilera y me guío por esta hilera también. Y acá voy a hacer lo mismo, entonces me voy a guiar por esta hilera, subo 1, 2 filas y ya puedo salir acá atrás. De igual manera, ustedes pueden hacerle otra expresión. Si ustedes quieren, pueden correr un poquito más acá esta hebra o dejar aquí más largo. Ya es al gusto de ustedes. Yo lo voy a dejar en esta ocasión así. Y lo siguiente que voy a estar haciendo es, tomando ejemplo estas dos hebritas, hago nudito y escondo. Y esta la paso a un lugar donde pueda esconder también con esta hebrita. Hago el nudito y escondo. De esta manera ya nos quedaría lista la cabecita. Si ustedes desean, pueden aplicarle aquí un poquito de pegante. Y lo siguiente que voy a hacer es unir al cuerpito. De esta manera ya tendríamos lista la primera parte de Baby Groot. Déjame saber en los comentarios qué te está pareciendo. Y nos vemos en el siguiente video para hacer los dos outfits navideños y los detalles finales.